Bueno, en este video vamos a explicar cómo se grafica la función que nos fue asignada por el profe Leo. Nuestra función era y es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 9. Lo primero que hicimos fue sacar el punto A, que es el dominio, donde dijimos que x al cuadrado menos 9 no podía ser 0. Entonces los números que no hacían parte del dominio eran menos 3 y 3. Bueno, el punto B eran las intersecciones tanto en el eje X como en el eje Y. Para sacar el del eje Y reemplazamos X por 0. Después de hacer el reemplazo y la operación nos dio que la coordenada del eje Y era 0, menos 1 noveno. Y después para el eje X teníamos que igualar nuestra función a 0. Pero nos dimos cuenta que no había intersección 0 en X. El punto C o el tercer punto era la simetría, en el que al saber que el exponente estaba elevado al cuadrado en número par nos dimos cuenta que la función era par. En el punto D era sacar las asíntotas, tanto verticales como horizontales. Las asíntotas verticales son los mismos números que no hacen parte del dominio, es decir, 3 y menos 3. Y las asíntotas horizontales son sacar el límite de nuestra función x hacia infinito. Después de hacer la operación nos dimos cuenta que dicho límite era 0. Después lo que se hizo fue derivar nuestra función. Nuestra función decía que y era igual a 1 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces ahí aplicamos la regla de recíproca y así nos dio que y' era igual a menos x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 9, todo en paréntesis, al cuadrado. Después se aplicó la regla de la potencia en el numerador y así nos dio que y' era igual a menos 2x menos 0 sobre x al cuadrado menos 9, todo en paréntesis, al cuadrado. Y así el resultado es y' es igual, la primera derivada es igual a menos 2x sobre x al cuadrado menos 9, todo al cuadrado. Al sacar ya la primera derivada de nuestra función, este resultado se iguala a 0. Al igualarse a 0, toca reemplazar x, entonces al reemplazar x, el denominador se cancela, por lo que cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces el denominador se cancela y nos queda que 0 es igual a menos 2x. Después el menos 2 pasa a dividir y 0 menos 2x nos da 0. Entonces los puntos críticos, teniendo en cuenta los números que no hacen parte del dominio, es decir 3 y menos 3, los puntos críticos son 0, 3 y menos 3. Con estos números podemos sacar de una vez por medio del cementerio, por decirlo así, el cementerio, cuando decrece y crece nuestra función. Entonces se planearon dos líneas, la de arriba y la de abajo. En la de arriba está el numerador y en la de abajo está el denominador. Primero en la parte de arriba, con el numerador, se reemplaza x por números que están en el rango entre menos infinito, menos 3. Todos estos números dieron que eran positivos. Después de menos 3 a 0 nos dieron que eran positivos también. Después de 0 a 3 nos dieron que eran negativos y después de 3 a más infinito, a infinito, nos dieron que era negativo. En la línea de abajo, con el denominador hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la parte de arriba. Entonces el denominador es x al cuadrado menos 9 y todo esto se eleva al cuadrado. Se reemplaza x por un número que está en el rango entre menos infinito a menos 3. El signo de este nos dio que era positivo. Después entre menos 3 y 0 nos dio que era positivo. Entre 0 y 3 positivo y entre 3 e infinito nos dio que era positivo también. Al finalizar todo esto se hace la relación entre la línea de arriba, los signos de arriba con los signos de abajo de una manera vertical. Entonces positivo con positivo nos dio que crece, es decir, entre menos infinito y menos 3 la función crece. Después entre menos 3 y 0 de manera horizontal también nos dio positivo, es decir que también crece esta función. Entre estos dos puntos, entre menos 3 y 0. Después entre 0 y 3 nos dio positivo negativo, es decir que decrece esta función entre estos dos puntos. Y en la última parte, entre 3 y positivo nos dio entre 3 y infinito nos dio negativo por positivo, es decir negativo, es decir que esta función decrece en estos puntos.
Ya después de haber hallado los puntos críticos, también nos dimos cuenta que hay un punto máximo que vendría siendo 0. Bueno, en el punto F lo que nos pedía era sacar la segunda derivada, es decir, sacar la derivada de la derivada. Nuestra primera derivada nos había dado que era menos 2x sobre x al cuadrado menos 9, todo esto al cuadrado. Ahora, lo primero que hicimos para sacar la segunda derivada es sacar los factores constantes. Después se aplicó la regla del cociente, ahí se evidencia, y en la regla del cociente se derivó totalmente, la x se derivó y el otro lado se aplicó la regla de la potencia más la regla de la cadena. Después de hacer todo este procedimiento, se evidencia el resultado de nuestras derivadas y después se aplican términos semejantes, se simplifica, se reescribe y con el resultado nos da que es menos 6x al cuadrado menos 18 sobre x al cuadrado menos 9, todo esto al cubo. Después de ya haber sacado nuestra segunda derivada, que vuelvo a repetir que es fracción negativa, dando que el numerador es menos 6x al cuadrado sobre 18 y el denominador x al cuadrado menos 9 y el denominador elevado al cubo. Esta segunda derivada se iguala a 0. Se despeja y pues lo primero pues es que el denominador se quita pues porque se multiplica por 0 y después se resuelve lo de arriba, dando el resultado que es raíz de 3. Es decir, como es irracional, no hay un punto de inflexión. Al saber esto, entonces, como el dominio se hereda para hacer otra vez nuestra técnica del cementerio y así saber nuestras concavidades, se toman pues los números otra vez, los que no hacen parte del dominio, los cuales son x3 y x-3. Volvemos a hacer nuestras dos líneas, la de arriba y la de abajo, la de arriba con el numerador, la de abajo con el denominador, y se hace el procedimiento. Entonces, la de arriba es menos 6x al cuadrado menos 18. Se reemplazan por números que estén en menos infinito a menos 3. Estos números nos dan positivo. Después de menos 3 a 3 nos dan negativo. Y después de 3 a infinito nos dan negativos. En la parte de abajo se repite lo mismo. Menos x al cuadrado menos 9, todo esto al cubo. Se reemplazan por números. El AX se reemplaza por números entre el rango de menos infinito y menos 3. Estos números nos dan signo positivo. Después entre menos 3 y 3 nos dan positivos y entre 3 e infinito positivo nos dan negativos. Se hace nuestra relación vertical. Entonces de menos infinito a menos 3, positivo con positivo nos da positivo. Es decir, tiene una concavidad hacia arriba. Después en menos 3 y 3 es negativo con positivo nos da negativo, es decir, una concavidad hacia abajo, y entre 3 y positivo, 3 y infinito positivo, negativo y negativo nos dan positivo, es decir, tiene una concavidad hacia arriba. Ya después de haber sacado todo esto, es decir, nuestro dominio, intersecciones, simetrías, síntotas, derivadas para nuestras primeras derivadas para saber qué puntos crece y decrece, y nuestras segundas derivadas para saber sus concavidades, podemos establecer nuestro gráfico que quedaría de la siguiente manera.